Nuestra primera invitada, que es la fiscal suprema inhabilitada por el Congreso, Zoraida Ábalos. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, señora Ábalos. Muy buenas noches, señor Caballo. Gracias por la invitación. ¿Qué se dice sobre usted en los documentos que hasta el momento conocemos de confesiones del señor Villanueva? Hay que decir que no están todos todavía, ¿no? Así. De otros. Pero, ¿qué relación tuvo usted con él y qué es lo que dice él sobre usted? La primera parte de su pregunta. Yo lo conozco a él recién en el año 2015, porque él era secretario general en la gestión del doctor Pablo Sánchez. Dice él que ha trabajado en la época de la doctora Daniela Bolívar, pero yo no recuerdo eso, porque yo, si bien es cierto, conocí a la doctora Daniela Bolívar, pero en su gestión yo no estaba en el despacho, yo estaba como fiscal superior. Yo lo recuerdo en el 2015, cuando el doctor Pablo lo nombra secretario general. Nuestra relación fue solamente de trabajo, no fui amiga de él ni tampoco enemiga. Ahora, con respecto a las declaraciones que él le ha hecho y que hemos Pero tenido, él salió de mala manera, él fue expulsado por la propia persona que lo promovió, Pablo Sánchez. Sí, el doctor Pablo Sánchez dejó sin efecto así efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué es que lo echaron? Hasta donde yo recuerdo fue porque él había mandado algunos oficios, al parecer, a Brasil, para que inviten al doctor Chávarri y estando todavía el doctor Pablo como fiscal de nación. Eso es lo que yo he leído en los periódicos, porque nunca conversé de Pero esto fue con cesado y salió como una sanción. No, como él era un personal de confianza, dejan sin efecto su nombramiento. Pero cuando se hace eso es porque uno está insatisfecho de su desempeño, ¿no? Es lo que hizo el doctor Pablo Sánchez. Pero con respecto a la segunda parte... Acuerdo, claro, porque el señor habla sobre usted. Sí. Para empezar, yo quiero dejar en claro algo público. Uno cuando es testigo, o sea, yo soy testigo de lo que yo vi, de lo que yo escuché, de lo que percibí. Yo no puedo ser testigo de referencia de terceros. ¿Qué es lo que él ha hecho? Yo he leído, porque la prensa lo ha divulgado, he leído las 23 páginas. Y con respecto a mí, solamente... Hay más, ¿eh? 23 fue el bloque inicial. Claro, pero es lo que yo he podido tener, porque creo que tiene ocho expresiones más que yo no las tengo. Lo que yo he visto es lo que ha salido en los medios. Y con respecto a mí, solamente habla de dos, con respecto a lo que dice el doctor Pablo Sánchez y lo que dice el doctor Vela. Entonces yo quiero aclarar eso. Por favor. Con respecto a lo que dice el doctor Pablo Sánchez, dice que el doctor Pablo Sánchez le habría dicho de que a mí me habría ayudado en mi nombramiento en el año 2013 el doctor Carlos Ramos, ¿no? Yo le quiero hacer una precisión. Yo fui nombrada por un Consejo Nacional de la Magistratura, no el desfenestrado, sino el anterior. Y fui nombrada... No el de Guido Águila, no, ese antes el anterior. Y yo fui nombrada por unanimidad. Y qué casualidad que ese mismo consejo destituye por unanimidad, lo destituye al señor Carlos Ramos. Entonces la pregunta es, ¿el señor Ramos tenía tanto poder para hacerme nombrar a mí y no tuvo poder para que no lo destituya? Se cae la primera parte. Y la segunda parte dice que el doctor Vela le habría dicho que yo le dije que con respecto a la investigación del señor Vizcarra no haga nada. Yo ahí quiero aclarar algo. Eso sucede en el mes de octubre del 2020, en plena pandemia. Efectivamente, se acerca el doctor Rafael Vela a mi despacho, sin documento alguno, y verbalmente me dice que hay un colaborador eficaz que está trabajando con el doctor Juárez Atoche, que tiene datos muy importantes con respecto al señor Vizcarra, y que ellos me van a pedir una ampliación de competencia. Vizcarra estaba pasando sus días finales en la presidencia. Claro, estaba... A punto de ser vacado por el Congreso. Así es. Octubre del 20. Octubre del 20. Entonces me dice, y yo le digo, ya, mándeme los documentos. Cuando él me dice eso, yo digo, ¿por qué? De repente procede la ampliación de competencia. Esa sí era mi competencia como fiscal de la Nación. Pero cuando llegan los documentos a mi mano, veo que el doctor me está trasladando un pedido del fiscal provincial Juárez Atoche. Y el fiscal provincial Juárez Atoche dice, en primer lugar, que ese colaborador eficaz, que dicho sea de paso, para ser colaborador eficaz hay que haber aceptado que has delinquido. Bueno, ese señor, ese colaborador eficaz que ha delinquido, dice, yo no quiero que me investigue fulano y citano, yo quiero que me investigue el doctor Juárez Atoche. Y eso... Yo dije, ¿de cuándo acá un investigado va a pedir o va a decir y va a poner condiciones para que lo investigue fulano? Esa fue la primera parte que a mí, de verdad, que me desagradó. No se dice, pero se hace. Estamos viendo justamente como usted... Pero no debe ser. Entonces, yo considero... Pero lo que motivó que yo dijera no procede la ampliación es que me pongo a revisar y las competencias, ustedes saben que las competencias siempre se establecen previamente. Y ya esa competencia había sido establecida, me parece que en la gestión del doctor Pablo, me parece, que solamente el equipo especial liderado por el doctor Rafael Vela tenían competencia para investigar casos de Odebrecht, pero que habían sucedido en Brasil, no de acá.
Por lo tanto, yo le digo que sí, eso tiene que investigarse, pero no le corresponde que lo investigue el subsistema que dirige Rafael Vela con Juárez Atocha ahí, sino que esto tiene que ir al subsistema anticorrupción. En ese interín salen a la prensa, lo entrevistan al doctor Rafael Vela y al doctor Omar Tello. ¿Por qué? Porque sale una nota en un periódico y dice, Fiscal de la Nación le quita la competencia al equipo especial. Y yo digo, un momentito, yo no le quité nada, porque desde el momento que me pidieron que le ampliara la competencia, porque nunca la tuvieron. Punto 1. Punto 2, salen los dos y se ve feo, comienzan algo así como de disputa, que este caso es mío, es mío. Yo llamo a los dos, llamo al doctor Rafael Vela y al doctor Martillo a mi despacho y le digo que se dejen de estar hablando, que se dejen de estar saliendo. Nosotros no somos fiscales de farándula, le digo que ya no hagan nada. ¿Por qué? Porque ese caso, el equipo especial había planteado una contienda de competencia y en ese momento no lo tenía yo, no lo tenían ellos, lo tenía el doctor Pablo Sánchez, la contienda de competencia. Lo que yo le digo es, ahora tienen que esperar que el doctor resuelva y él resolverá a quién de los dos le corresponde, pero no es que no haga nada. ¿Cuánto tiempo tomó todo esto? ¿Por qué es que hay estos conflictos entre ustedes que la opinión pública comprende muy mal, ¿no? Claro, porque la competencia, como le digo, se delimita previamente. Y para mí, o sea, en mi criterio estaba delimitada. Y eso tenía que ser investigado, pero por el equipo del doctor anticorrupción. Es más, el caso caía en manos del doctor Elmer Chirre, que en esa época lo ponderaban porque era el único fiscal a esa época que tenía sentencia contra el caso Odebrecht. Así que nunca se le sustrayó de la investigación al señor Vizcarra. Así que, es más, que llame a declarar, porque yo niego categóricamente esos dos hechos, que él dice de referencia, no es que a él le conste. Entonces, que llamen a declarar al doctor Pablo Sánchez y al doctor Rafael Vela para que se pueda aclarar esto. Además, es importante que se entienda que a mí siempre, cuando no te encuentran actos de corrupción, entonces hay que devaluarte, hay que decir que y a mí siempre me tildaron de vizcarrista, ¿no? Entonces sí, yo vengo hasta a decir... ahora. Y el señor Villanueva parece acreditar esa interpretación. Sí. Y yo vengo a aclarar eso y he traído pruebas. Yo fuera vizcarrista, ¿usted cree que yo voy a romper una tradición de 39 años? Todos los fiscales que me antecedieron, cuando se investigaba a un presidente en funciones por hecho cometido en su gestión, se archivaba. Esa era la posición, unánimemente aceptada por toda la doctrina. Sí. Yo la rompo. De acuerdo al artículo que fija a 4 causales 117 de la Constitución. Las razones para investigar. 39 años, esa posición imperó. Sí. Yo, el 9 de octubre del 2020, yo abro investigación contra el señor Martínez. Acá está. Pero la suspende inmediatamente. No la suspendo. Reservo la investigación con respecto al señor Vizcarra. Y quiero que eso me entienda. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el acto que usted lleva a cabo? A ver. Abre investigación rompiendo la tradición y forzando la lectura del artículo 117. No. Porque el artículo limita a 4 causales. Así es. Sí. Miren, lo que pasa es que llega la investigación en el caso Richard Swing. Y me llega una investigación hecha por fiscales provinciales. Cuando yo leo, veo que ahí hay elementos para investigar. Entonces, en ese momento yo tenía 2 opciones. O hacía lo que habían hecho los demás, se archivaba, o abría investigación. ¿Qué significa esto? Cuando se abre investigación, significa que yo no hago lo que hizo la doctora Gladys Echaíz, por ejemplo, en el caso Petroaudios. Archivó el caso y ya no se investigó ni al señor Alan García, ni al señor Jorge del Castillo, ni a ninguno de los que estaban implicados. Se archivó totalmente. Y tampoco se podía reabrir porque no había nueva prueba. Entonces, en este caso, yo digo, no, yo voy a abrir la investigación y comienzo a investigar a todos los coautores, a los cómplices, a los aforados los investigo yo y a los no aforados se investigan en primeras instancias. Solamente con respecto a la figura presidencial, en ese tiempo Vizcarra se reserva. ¿Qué quiere decir? Que no lo puedo llamar a declarar, no puedo ordenar orden de allanamiento, pero mientras tanto lo estoy investigando. Tanto es así, fíjese usted, que el 9 de octubre del 20 presento abro la investigación. Vacado, sí. Mire usted, al mes siguiente, el 9 de noviembre lo vaca. El 9 de noviembre del 20 lo vaca. Sí. Y yo el 11 dejo sin efecto la reserva, sigo investigando y acá está la denuncia constitucional que dicen, acá con su sello, dicen, la doctora nunca yo presenté la denuncia constitucional al Congreso, acá está. Yo presenté la denuncia contra el señor Vizcarra por tráfico de influencias agravado. ¿Cómo pueden decir, mire usted? ¿Se lo puedo mandar digitalmente? Sí, por favor, sí. ¿Es el único cargo por el que usted abrió investigación contra Vizcarra? No, otro delito más. No recuerdo. Ahí está. Es tráfico de influencias agravado y otro delito más. Son 2 delitos por los que hablo. Esta es la de... No, acá está, la de 21. Ahí está. Tráfico de influencias agravado, autor, peculado doloso por proporción para tercero. Negociación incompatible. Acá está.
Léalo, por favor. De Sello acuerdo. del Congreso. De acuerdo, mayo del año 21. Presento la denuncia constitucional. Ya. O sea, ¿cómo pueden decir en algunos medios de prensa, nunca lo investigó, nunca hizo nada contra Vizcarra? Señor, lo investigué, rompí la tradición con él. Y después esa Pero misma... entonces lo que el señor Villanueva dice de usted es objetivamente falso. Es que él dice lo que dice que le dijeron. O ¿Quién sea, le dijo? dice que él... No, él dice que... él con respecto a eso no dice nada. Él dice que el doctor Rafael Vela le dijo que cuando iban a investigar a Vizcarra, ya no por este caso, por el otro caso que el colaborador eficaz, que yo le dije, según Villanueva, que dice que Vela le dijo que yo le dije que no haga nada. Y yo le estoy explicando a qué me refiero a los dos, al doctor, conflicto de a Omar, competencias. le digo, Entonces, ustedes ya no tienen que hacer nada, ni yo tampoco. Ese caso lo tiene el doctor Pablo, porque ustedes han planteado, dirigiéndome al equipo especial, una contienda de competencia. Y hay que esperar que el doctor resuelva y ya se verá quién se lleva el caso. Como que el caso se lo llevó Juárez Atoche, ¿no? ¿qué otro reproche se le hace a usted? ¿Por qué es que se le inhabilitó en el Congreso? Ya, antes de responder esa pregunta, solamente deje. La denuncia de vacuna gay, que también se acuerda que se vacunó, salió un 11 de febrero, y el 14 de febrero le estoy abriendo investigación. ¿Por qué? Porque la universidad que estaba a cargo de eso me manda un documento diciendo que él no era un voluntario. Yo le abro la investigación y hago 37 diligencias. Y me faltaba solamente una muy importante con respecto al embajador de la China en el Perú, que tiene todo un trámite en Cancillería, y no se pudo hacer porque no se agilizó el gobierno de China. Y ya se acabó mi mandato el 29 de marzo y ya no lo pude hacer. La doctora Patricia Benavides, al año siguiente, en febrero del 23, presenta la denuncia vacuna gays, ¿no? Acá está. El 23 de abril del 23. Y todas las diligencias, las 37 diligencias que están acá, son mías. Ella no pudo hacer ninguna. Entonces, ¿cómo pueden decir que yo no investigué a Vizcarra? ¿Cómo pueden decir? Pero lo que dicen incluso es que Vizcarra se sentía seguro porque usted era fiscal de la Nación. Pero eso no lo dice ya Vizcarra, eso lo dicen ahora. Sí. Yo no sé, señor, el señor se puede haber sentido seguro. Lo importante, dice que, porque conversaba conmigo. Yo le voy a decir, yo nunca me reuní con el señor Vizcarra en otro sitio que no fuera el Palacio. Consejo de Estado, Consejo de Reforma, tema de presupuesto y los temas de implementación del Código Procesal Penal de Lima Centro, de Lima Sur y las últimas etapas de Lima Este y Lima Norte. Porque, lógicamente, ahora, el que una fiscal de la Nación converse, no solamente he conversado pues con el señor Vizcarra, con congresistas, con embajadores, porque era la fiscal de la Nación. O sea, el conversar no es delito. Pero se le atribuyó haber enviado emisarios a conversar con el señor Vizcarra en su domicilio privado en la avenida 2 de Mayo, San Isidro. Jamás. ¿Recordará usted la anécdota? No, que yo mandé emisarios, yo nunca... Lo que hubo es que hubo dos fiscales que se reunieron, pero en el 2018, con el señor Vizcarra. Yo no era fiscal de la Nación. O sea, acuérdense que esa reunión... ¿Tuvo que ver usted algo con esos dos Para fiscales? nada, pues miren ustedes la fecha, esa reunión, tanto el señor Vizcarra como la señora Rocío Sánchez y la doctora Sandra Castro aceptan que se reunieron, pero ambas dicen que fue en el 2018. La única diferencia es que Rocío Sánchez y el señor Vizcarra dicen que fue en marzo y Sandra Castro dice que fue en julio, pero yo en el 2018 no era ni por asomo Ahora, fiscal de la Nación. la gente se pierde un poco Bastante. con las querellas que hay al interior del Ministerio Público, es decir, conflictos entre colegas que desconfían unos de otros y que tratan de hacerse la guerra unos a otros. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Y hasta qué punto esta situación de conflictividad interna ha detenido el avance de la justicia y la investigación fiscal para casos tan graves como los cuellos blancos del puerto, en donde hay el tema de narcotráfico? Bueno, una de las razones es que los investigados son gente con mucho poder. O sea, los investigados en cuellos blancos pues son gente que tiene poder. Muchos de ellos tienen representación en el Congreso, ¿no es cierto? Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es que cierto sector del Congreso sale a hacer una defensa así abierta de la señora Patricia Benavides, ¿no? Eso dice mucho. Ahora, ¿que hay conflictos? Yo creo que como en todo... Varias bancadas, ¿no? Varias bancadas salen a defenderla. ¿A usted le parece eso correcto? Trato de comprender qué pasa. Entonces, Para usted, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Es el miedo a la justicia independiente?
Por supuesto. Es la búsqueda de impunidad a través del control de las instituciones. Usted de me Estado. preguntó qué había pasado en Sí. mi caso. Pues le digo que sí, lo que querían es captar las instituciones. Por ejemplo, en el caso mío de la inhabilitación, han sentado un precedente nefasto, porque ¿de cuándo acá el Congreso se permite interpretar criterios jurídicos? ¿De cuándo acá? O sea, se rompió todo equilibrio de poderes, toda separación de poderes, pilar sólido de una democracia. Entonces, a mí me han inhabilitado por una infracción que no existe, porque para que una persona sea sancionada tiene que haber un artículo que así lo diga. El artículo 159, inciso 4 de la Constitución, no dice nada, dice es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un inicio. Eso no dice nada con respecto a mí. ¿Qué es lo que ha aprendido de nuevo sobre su caso y sobre las razones por las que fue inhabilitada a la lectura de los documentos vinculados a Jaime Villanueva? Bueno, de lo que yo he aprendido, no solamente de lo que ha declarado el señor Jaime Villanueva, que ha dicho que desde el 2022 se reunía con la señora Moyano para trabajar mi inhabilitación, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la señora Moyano y su bancada del fujimorismo habrían querido eso? Bueno, yo de repente no le era muy simpática a esa bancada, ¿no? No entiendo otra razón. Otra razón que podría ser es que dice al final de su declaración que la señora Patricia Benavides le decía a él que yo había de alguna manera agilizado el expediente de su hermana. Y yo le voy a explicar cómo fue ese tema. El tema del expediente de la señora Emma Benavides recién llega a mí el 28 de abril del 2021. Antes yo ni sabía que existía esa investigación. Llega a mí porque el despacho de la doctora Bexabe Revilla me lo envía. Pero cuando envía eso, manda un emisario, me acuerdo si fue a mi secretario, uno de mis equipos, y le dice, por si acaso, díganle a la doctora que esa investigación está yendo a EDEMA, que es la área que lideraba la doctora Patricia Benavides, y que está siendo la investigada ahí, una de las investigadas es su hermana, que está investigada por criminalidad organizada. Entonces, frente a eso, yo digo un momentito, que el expediente no vaya a la oficina de la doctora, que ese expediente entre por secretaría y yo lo voy a ver con mi equipo, mi gabinete de asesores. Cuando veo el expediente, cuando lo reviso, resulta que 14 días antes, o sea, el 14 de abril de 2021, se había expedido una ley, la 31166, si la memoria no me falla, que decía que ya el fiscal de la Nación ya no tenía que en esos casos autorizar el ejercicio de la acción penal. Llámese cuando la investigación era por organización criminal o cuando la investigación se tramitaba bajo los parámetros de la 30.077, criminalidad organizada. Razón por la cual yo ya no podía tener competencia y se lo derivo para que la doctora Bexabe Pero quedó con la imagen de que usted... bueno, es lo que ella dice, ¿no? ¿Qué falta ahora? ¿Qué va a venir en los próximos días, semanas, respecto de su caso? Bueno, no sé, yo pienso de que ahí tendrán que llamar. Yo estoy negando categóricamente porque yo no tengo nada que ver ahí. Pero en todo caso, llamarán al doctor Pablo, llamarán al doctor Vela para ver si se reafirma lo que dice. Ahora, en mi caso, señores, yo quiero dejar en claro que ya la Corte Suprema, en primera instancia, ha declarado fundada mi sección de improcedencia de acción. Ha dicho que no hay... Respecto de la inhabilitación. Es que fueron juicio político y me levantaron el antejuicio por delito. Entonces, el delito en la vía penal ya han declarado improcedente procedente mi excepción de incompetencia, o sea, no hay delito. Eso fue los primeros días de diciembre. Sí, y a los pocos días, meses, sí. El fiscal supremo, no puesto por mí, sino puesto por la señora Patricia Benavides, ha declarado sobreseída la causa. ¿El señor Villena? No. ¿Qué fiscal? El fiscal Uriel Terán, porque él es el que llevaba ese caso. Ha declarado sobreseída porque no hay delito. ¿Y si no hay delito? ¿Y si no hay delito? ¿En qué queda la inhabilitación de... Carece de todo fundamento, porque ellos por un mismo hecho, mire cómo violaron mi derecho, me declararon la infracción a la Constitución y por ese mismo hecho dijeron que había delito. Veremos entonces cómo evoluciona este caso. En todo caso, le agradezco haber venido acá, habernos explicado esto y habernos traído estos documentos que leeremos con atención. Señora Zoraida Ábalos, muchas gracias por su presencia y muy buenas